avanzados. Las malformaciones anorrectales son anomalías congénitas que ocurren generalmente en una incidencia aproximada de 1 a 3.000, 1 a 5.000 recién nacidos. En nuestro medio parece ser que estamos alrededor de 1 en 2.500. Estas anomalías incluyen varias formas que se presentan desde las formas más simples que tienen un excelente pronóstico hasta anomalías muy complejas que en verdad son difíciles de resolver. Debemos recordar un poco la embriología. Ustedes, haciendo recuerdo de sus estudios de primer año, se darán cuenta que en la cuarta semana de gestación comienza la diferenciación en este proceso embrionario en la formación de una cloaca. La división ocurre en el septo urorectal y la parte ventral da formación al sistema urogenital, la porción dorsal al recto. Finalmente, en la época de nacimiento, el ano debe estar equidistante en las mujercitas entre el vestíbulo y el coxis, y en los varones entre el inicio de las bolsas escrotales y el coxis. En las mujercitas se debe diferenciar 3 orificios naturales en el momento del examen físico neonatal. La primera hacia adelante corresponde al orificio uretral, el segundo orificio al orificio vaginal y el tercero al orificio anal. En los varoncitos solo se observa un orificio, el orificio anal. No podemos abstraernos de la historia, puesto que las cosas no han sido conocidas de un momento a otro, ni es una patología de la modernidad. Esta patología existe como existe la humanidad. Solamente para recordar, ya en el siglo VII de la era después de Cristo, hubo un cirujano en aquella época, Paul de Aegina, que operó un niño con ano imperforado. ¿Qué hizo? Hizo un orificio un poco a ciegas en el punto en donde cree que debe de ubicarse el futuro ano, y con un bisturí hizo el corte y consiguió después dilatar para hacer que sea funcional. Sin embargo, creemos que esta anomalía era una anomalía básica, una baja más bien diré, una malformación anorrectal baja, probablemente. Pero más allá de ese detalle, pues ya en el siglo VII tenemos conocimiento de que este médico ya hizo un primer intento de resolver el problema de la malformación anorrectal. Entre algunos de los autores o médicos de las épocas podemos también reconocer a Bell. Él hizo una operación ya más detallada y también describió en un documento y publicó además su actitud. Esto en el siglo XVII. Hizo una descripción que relataba los tiempos que realizó durante este tiempo operatorio. Pero debemos conocer ya más en épocas cercanas a un cirujano francés, a Musard, a quien se le considera realmente la introducción de este procedimiento para la corrección del ano imperforado, porque así se conocía antiguamente a la malformación anorrectal. Casi se consideraba como un sinónimo de ano imperforado. Decía ya más cercana a nuestra época, Wayne Einstein
en 1930 eh, propuso un método radiológico con el neonato en posición invertida, ya que mediante una toma de una placa radiográfica en quienes presentaban este tipo de anomalía conseguían de alguna forma tener la idea si la malformación está muy alta o está bastante bajo, porque con esta posición de Wengi-Steinzis, con el neonato en posición invertida, se conseguía este cometido. Este fue un gran aporte porque hasta hoy en día todavía mm, tenemos alguna vigencia de esta posición que ha sido después superada y reemplazada por una otra posición más simple, pero que tiene el mismo objetivo de mostrar dónde está el problema de la obstrucción. Ya en épocas recientes, Rob, Nixon, Pellerán, Duhamel, Ladi-2 fundamentalmente ya intentaron clasificar, reconociendo que este problema precisaba de una estandarización para también estandarizar una conducta operatoria. Esta es la clasificación antigua. Antes de 1984 se utilizaba esta clasificación de altas, intermedias y bajas. En realidad esa radiografía de Wengenstein-Zis era muy orientadora para aquella época. Se trazaba una línea entre el coxis y el pubis, que teóricamente corresponde al músculo puborectal. Lo que estaba por arriba era considerada como una alteración alta, una malformación alta. Lo que estaba por debajo se consideraba una malformación baja. Sin embargo, esta clasificación fue superada en esta época porque cambió fundamentalmente en este año la visión que se tenía en el conocimiento y en la propuesta de la reparación de estas malformaciones. Es así que en 1980, Alberto Peña, el doctor Alberto Peña, un médico mexicano que se formó en toda su especialidad en los Estados Unidos y que posteriormente regresó a México. Allá desarrolló una modalidad operatoria después de haber hecho un exhaustivo estudio de todo el complejo muscular de esta región anorrectal. Entonces, utilizó para eso un electroestimulador y quiso mostrar al mundo que en verdad no existía una identificación clara de todos los fascículos musculares que forman este complejo puborectal que sobre todo los autores de aquella época indicaban que sí era posible de identificar, pero él demostró que no era posible. De manera que se propuso a partir de aquella época y conociendo la anatomía de la región y al considerar que todo ese complejo no era identificable y que actuaba en bloque, entonces él reconoció defectos como la fístula recto-perineal, la fístula recto-uretro-vulvar, la fístula recto-uretro-prostática, la fístula recto-vesical y el ano imperforado sin fístula en los varones. Y en las mujeres consiguió identificar la fístula recto-perineal, la fístula recto-vestibular, la cloaca con un canal común corto y la cloaca con un canal común largo y el ano imperforado con fístula. Entonces, en otras palabras, lo que él quiso explicar es que lo que dependía más para hacer la clasificación era el punto donde se exteriorizaba la fístula. De esa manera se podía tener una idea más clara
de cuál era la propuesta para la reparación y a partir de aquella época entonces se impuso esta nueva clasificación. Y en un apartado se consideró la cloaca posterior y algunos otros defectos complejos como la atresia rectal y la extrofia cloacal. Hoy en día es esta la clasificación que rige universalmente, de manera que se considera la exteriorización de la fístula para considerar además fisiopatológicamente y desde el punto de vista clínico una solución rápida para diferenciar cuáles de estas malformaciones precisan de una colostomía pronta y cuáles no lo requieren. A partir de ahí entonces se dieron saltos muy importantes para conocer esta patología. Entonces, la clasificación en los varones está, si la fístula termina en la región perineal, pues el cuadro se llama fístula perineal. Si desemboca en la uretra y es en la porción vulvar, se llama fístula recto-uretral vulvar. Cuando desemboca en la región recto-uretral de la uretra, se llama fístula recto-uretral prostática. Cuando desemboca en la vejiga, se llama fístula recto-vesical. Y cuando no existe fístula, se llama ano imperforado y se considera también la atresia rectal dentro de esta clasificación. Por tanto, recuerden bien esta clasificación, que estas sí necesitan reconocerla, porque en el momento del examen físico se realiza el diagnóstico con estas referencias. Y no es muy difícil hacer esta diferenciación con un examen simple del neonato. Y en las mujercitas, cuando la fístula está en la región perineal, igualmente que en los varoncitos, se llama fístula perineal. Es la única que es común tanto en varones como en mujercitas. Entenderán que en las mujercitas no hay la uretra vulvar, uretra prostática, por tanto, no existen estos cuadros en las mujercitas. Sin embargo, si la fístula llega a la región vestibular, a diferencia de los varoncitos, entonces la fístula se llama recto vestibular. Y directamente, si existe un solo orificio de descarga para los tres orificios que hemos indicado, la uretra, la vagina y el intestino, entonces es una cloaca. Si es una cloaca corta, menor a 3 centímetros, una larga que es mayor a 3 centímetros. Y nuevamente el ano imperforado es similar a la del varón, sin fístula y la atresia rectal. Por tanto, tres son las malformaciones comunes a ambos sexos. La fístula perineal, como ustedes ven acá, el ano imperforado y la atresia rectal. Y las diferencias están que en el varón existen las fístulas uretrales y en las mujercitas las fístulas vestibulares y la cloaca. Creo que se entiende bastante bien y esto es importante que sí lo tomen en cuenta. En este esquema vamos a intentar identificar algunas de las malformaciones a las que nos hemos referido. Y Peña entonces, al proponer, describe también mediante esta gráfica que en esta parte posterior es teóricamente que debía de presentarse el ano. En ese caso hablamos de la normalidad. Estamos refiriéndonos a las malformaciones anales de los varoncitos. Por tanto, las patologías que nos hemos referido en la clasificación se refieren a la fístula perineal cuando se abre delante del teóricamente lugar donde debe emerger el ano, delante, en la región perineal. Entonces, esta es la fístula peritoneal. Cuando este intestino termina en la uretra, a nivel de la uretra vulvar, se llama fístula recto-uretral vulvar. Cuando desemboca esta fístula en la región prostática de la uretra, entonces se llama fístula recto-uretral prostática. Y cuando desemboca en la vejiga, entonces se denomina fístula
recto vesical. Nuevamente para recordar, varoncitos, fístula perineal, fístula recto-uretral vulvar, uretral prostática, fístula recto-vesical, el ano imperforado y la fístula. Ahora, en las mujercitas, en el mismo lugar donde hemos indicado teóricamente se encuentra el ano, es la normalidad. Por delante, esto está dado, no es fístula recto vulvar, es fístula recto perineal, termina en el periné. Más adelante, en el vestíbulo, se llama fístula recto vestibular. Luego, más adelante y más arriba todavía, las fístulas recto-vaginales, que en realidad son de una presentación muy rara. Y más rara aún la terminación a nivel de la vejiga. Anatómicamente, ustedes saben que está entre la vejiga y el intestino los órganos sexuales femeninos. Por tanto, no se habla de una fístula recto-vesical que es propia del varón. No se habla de fístulas recto-uretrales porque la uretra termina en una porción muy anterior y no es igual a la del varón. En el caso de la cloaca, acá en esta otra figura esquemática podemos ver que la vejiga, el útero a través del canal vaginal y el intestino desembocan en un solo lugar, en una sola cámara, y luego desembocan en la región emergiendo con la desembocadura de un solo orificio. Esto es importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es clínico, eminentemente clínico. No hay otra forma más adecuada que hacer el diagnóstico. Nace el neonato, se hace el primer examen físico y es obligatorio comprobar todos los orificios naturales. Un poco haciendo en más detalle, cuando se examina el recién nacido, hay teorías en el sentido de que no se debería ser muy radical en estos exámenes. Sin embargo, disculpen, sin embargo, hay que realizar ese examen. En el caso, por ejemplo, de las malformaciones traqueoesofágicas, una sonda orogástrica ayuda mucho a hacer el diagnóstico de una malformación como la atresia del esófago. Hablando de la malformación anorrectal, el uso de un termómetro o una sonda, aun cuando existiera un conducto que aparenta ser normal, algunas veces nos encontramos con la situación de que existe una atresia rectal y no existe una continuidad. Entonces es importante hacer en el momento del nacimiento un examen físico y procurar de ver todos los orificios naturales. Hay algunas anomalías asociadas que son más o menos constantes. Las geniturinarias, las cardiovasculares, los defectos del tubo neutral, los gastrointestinales. Hay un cuadro que se llama Bacteremia, que engloba mediante este memo técnico a alteraciones que son referidas a las malformaciones anorrectales. Vuelvo a repetir que el diagnóstico se hace en el momento del examen físico del neonato. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza,
también da posibilidad de ya tomar en cuenta algunos antecedentes, sobre todo cuando se realiza la ultrasonografía o la ecografía en los controles prenatales rutinarios. Se podría encontrar algunas señales que nos pueden hacer sospechar que puede haber un problema obstructivo, una dilatación anal, una fístula, si puede ser mediante un examen con un equipo de generación reciente que podría ya otorgarnos esa posibilidad de hacer sospechar que existe una fístula en el tracto urogenital, una masa pélvica, un hidrocorpus y algunas otras señales que nos podrían hacer pensar en esta posibilidad. Sin embargo, esto ya es de dominio de la especialidad, pero ustedes tomen en cuenta que cada vez es más posible sospechar esta malformación en el periodo prenatal. Sin embargo, vuelvo a insistir, y esto es importante, cuando ustedes o cuando a ustedes les pregunten cómo se hace el diagnóstico de una malformación no rectal, la respuesta contundente es mediante el examen físico, porque no hay otra forma más adecuada que hacer el diagnóstico. Los exámenes complementarios ayudan, pero fundamentalmente la sospecha diagnóstica es mediante el examen físico. Esta es una fístula perineal que se presenta en ambos sexos. En este caso estoy mostrando una figura en paciente masculino. Estos antes eran basados como defectos bajos. Se abre un pequeño orificio, como su nombre dice, en la región perineal. Es de muy buen pronóstico porque estas malformaciones son de una solución casi integral y completa, de manera que se garantiza a los niños la continencia. Uno de los aspectos más importantes de estas malformaciones cuando se hace la reparación correspondiente es devolver o garantizar la continencia anal. No siempre es posible, sobre todo en las malformaciones altas. Estos defectos deben de corregirse en el periodo neonatal y no es necesario hacer una colostomía. Es rápidamente diagnosticado y propuesto una cirugía en esta etapa sin realizar una previa colostomía. Reconocemos dentro de los defectos masculinos perineales, ustedes ven acá ya en un esquema más completo, que en este punto donde está el cursor es donde debe emerger normalmente el ano, es decir, este conducto intestinal, vale decir, este recto ano que está biselado, está cortado para una mejor visualización, debería de presentarse en este punto donde está el cursor. Sin embargo, cuando hay una fístula en la región perineal, este orificio se abre delante de lo que teóricamente debería estar posicionado el orificio anal. Entonces, esta es la fístula recto-perineal del varón. Ustedes verán en en esta figura o en este esquema cómo vemos que es relativamente sencillo de retornar este segmento hacia este conducto. Antiguamente se realizaba las cirugías a ciegas considerando que el músculo puborectal estaba entre el coxis y el pubis y es quien comandaba toda la integridad funcional de este segmento intestinal. Sin embargo, ya les he indicado que Peña demostró que no era así, que todo ese complejo no se puede identificar, de manera que adelantándoles en algo en la solución quirúrgica, al realizar una incisión sagital posterior, se abre completamente
toda la región entre la punta del coxis y el perine, de manera que se puede reconocer perfectamente todas las fibras musculares. Si ustedes se imaginan, es como si estuviéramos abriendo un libro y ambas páginas son simétricas una en relación a la otra. Después nos vamos a referir a eso. Entonces, la fístula peritoneal, perineal, mejor diré, es la que está ubicada por delante de lo que teóricamente debía estar el orificio anal. Hoy en día, ¿cómo identificamos ese punto? Con el electroestimulador. Al, al electroestimular la región existe un punto concéntrico, es en ese punto concéntrico en donde están, valga la redundancia, concentradas todas las fibras musculares y es al centro de todo ese complejo que hay que ubicar en la reparación quirúrgica esta porción intestinal para que tenga continencia anal. Así se ve clínicamente. Este es el pacientito que tiene una fístula recto-perineal. La fístula recto-uretral, como su nombre indica, la fístula desemboca a nivel de la uretra. Si ustedes toman en cuenta la uretra en el paciente masculino, ¿cierto? Comienza desde el glande, el orificio uretral y se continúa con el conducto, la uretra propiamente dicha. Entonces, ustedes verán en esta placa que cuando se hace una toma con contraste, el contraste pasa hacia la uretra. Entonces, la fístula rectouretral no es otra cosa que la presencia de la fístula que va a desembocar en la uretra. Esta es la uretra. Y si desemboca en la uretra vulvar, pues se llama fístula recto-uretrovulvar. Y si desemboca en la región prostática de la uretra masculina, pues se llama fístula recto-uretral prostática. Clínicamente se presenta con el neonato que comienza a eliminar meconio por la uretra. Es obvio que si va a desembocar en la uretra, el meconio se elimina por la uretra, tanto en la recto uretrovulvar como en la recto uretroprostática. Por tanto, es diferente la fístula rectoperineal. La fístula rectoperineal es visible al examen físico. La rectouretral no es visible al examen físico en su conformación anatómica, pero es visible al examen físico cuando comienza a eliminar meconio por vía uretral. La fístula rectovesical, como su nombre indica, desemboca en la pared vesical. En este caso, el intestino a través de la fístula, el recto a través de la fístula, penetra en la pared posterior de la vejiga y desembocando allá también el meconio se deposita en intravesical y se manifiesta también clínicamente por la eliminación, pero en este caso ya no de un meconio puro, sino entremezclado con orina. Puede darse el caso de que si no hay en ese momento un buen depósito urinario, seguramente el meconio también podrá ser eliminado de una manera más completa. Pero lo característico es que va eliminándose mezclado con la orina. Sin embargo, esto es solamente una finura, porque en verdad el diagnóstico definitivo se va a realizar con exámenes complementarios. Ustedes ven acá, por ejemplo, un examen contrastado que del intestino pasa y llena completamente la vejiga y posteriormente se elimina por la uretra. Vuelvo a insistir, examen físico es quien da el diagnóstico y los complementarios, los exámenes de apoyo,
mejoran el diagnóstico, identifican con mayor propiedad la variedad de la malformación, pero el diagnóstico se realiza siempre con el examen físico. Si en el examen físico se ve la fístula, es una rectoperineal. Si no se la ve, se realizan los exámenes correspondientes, pero la eliminación de meconio por vías anómalas es una señal en el varón de que se tratara, si elimina meconio por la uretra, se tratará de una fístula rectouretral o una fístula rectovesical. El ano imperforado no es difícil de hacer el diagnóstico, nuevamente es el examen físico que nos muestra. Aquí no hay ano, hay una fobia, hay una muesca, pero no existe una continuidad. Esto es muy relacionado con algunos otras patologías sindrómicas. En el caso de los niños, el síndrome de Down con cierta frecuencia va acompañada de una imperforación anal, de una malformación anal. La agenesia no rectal sin fístula es menos mal muy rara. Significa nada más de que no existe una desembocadura fistular, pero se puede en estos casos confundir porque al no existir un ano en la región que corresponde, uno podría pensar que se trata de un problema simple, bajo, pero en verdad los exámenes complementarios nos muestran, por ejemplo, acá que se llena todo el recto y no existe una terminación fistular ni a nivel uretral ni a nivel vesical. Por tanto, acá estamos en presencia de una agenesia anorrectal sin fístula. La atresia rectal y la estenosis rectal generalmente tienen una conformación casi normal de la región. Incluso hay situaciones en que existe el ano y aparentemente se continúa con un conducto normal. Por eso es que es necesario introducir un termómetro. Si se detiene 1 centímetro, hay que sospechar que existe una atresia. Es muy rara, pero es posible de presentarse tanto en los varones como en las mujercitas. El pronóstico es mejorado porque si ustedes ven, hay una porción de ano recto que está posicionado en el lugar que corresponde. Por tanto, el complejo muscular por delante y por atrás está perfectamente delineado, pero existe una falta de comunicación entre este recto superior y este recto inferior. De manera que al haber una interrupción, no existe una comunicación y aparentemente el paciente no presenta ningún tipo de malformación. Ahí vienen los equívocos. Hay que introducir el termómetro y si no pasa o existe una dificultad, pues estamos en presencia de una atresia rectal. En el caso de las niñas, las fístulas perineales, igual que en los varoncitos, emergen en la región perineal. Si ustedes se fijan acá, el ano debía estar a donde está el cursor en este momento y hacia adelante hay un orificio de desembocadura por donde se elimina el meconio. Esta es una fístula rectoperineal. No tiene ninguna diferencia con el sexo masculino porque igual se presenta en la región perineal. Esta es la formación que les quiero indicar bien claramente que el ano debía estar en esta fobia, en esta marca que tenemos acá, y delante se abre la fístula rectoperineal. Muy buen pronóstico. ¿Cuáles son las patologías? La membrana anal y estenosis anal. La fístula rectovestibular. Si ustedes se fijan en estas dos figuras, la uretra está ubicada en el lugar que le corresponde. El orificio vaginal está también ubicado en el lugar que le corresponde. Sin embargo, el orificio anal
no está posicionado en el lugar que le corresponde. En esta flecha oscura que tenemos debía estar ubicado el ano. Sin embargo, la perturación es en la región perineal. Se ven los tres orificios, pero el tercer orificio, el orificio anal, muy anterior. La fístula rectovaginal, que he dicho que es muy rara, es cuando la fístula se abre a nivel de la pared posterior de la vagina. La cloaca es la patología que más se intenta profundizar en su estudio y en su solución porque es de una solución muy compleja, tanto técnica, quirúrgicamente hablando, y realmente viene generalmente acompañado de otro tipo de malformaciones. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que al existir un solo orificio para los tres conductos, el urinario, el vaginal y el intestinal, pues no ha de ser fácil el de separar para obtener tres orificios que naturalmente se tiene cuando no existe esta malformación. Cuando es de cuello, longitud corta es más complicado que la de longitud larga que da más opciones para su reparación. Es la cloaca persistente. Acá vemos entonces esquemáticamente para un mejor entendimiento. El intestino se abre junto con la vagina y junto con la uretra. Vale decir que la niña elimina la orina, elimina las heces por un mismo conducto y también se comunica hacia el útero por el conducto vaginal. Esto es lo que ocurre prácticamente en el examen físico, donde se observa un orificio único. Aquí volvemos a repetir que el diagnóstico de las malformaciones anorrectales es eminentemente clínico y debe hacerse con mucha mm, precisión. Eso se obtiene cuando se realiza un examen cuidadoso de la región en el neonato. Me disculpan un minuto. Bueno, continuamos. Hola. Bueno, continuamos. Ciertamente que cuando nos hemos referido a los exámenes complementarios, a los exámenes que más nos ayudan a mejorar el diagnóstico, son los exámenes de imágenes. Las radiografías, tanto las simples como las contrastadas, porque una radiografía simple en caso de una malformación anorrectal y que es sí obligatoria la solicitud de estos exámenes, puede mostrarnos, por ejemplo, hipoplasia de Sato. Pueden haber anomalías vertebrales, anorrectales, traqueosofágicas, renales y extremidades también. Esto es lo que hemos llamado el bacterial, que son alteraciones que por sus iniciales se refieren a varias anomalías acompañantes. El invertordama que les había manifestado que Wenger-Steinzis propuso se refería a una radiografía invertida en donde ustedes ven el neonato está en posición invertida
esta es la cadera y estas las extremidades inferiores, tiene que estar más o menos en ángulo recto con el tronco y luego se coloca en la piel donde teóricamente debía estar el orificio anal un material radiopaco, puede ser metal, una moneda o algo similar, algo metálico, no necesariamente una moneda. Nosotros sabemos que en las primeras 24 horas ya se garantiza la presencia de aire en todo el tubo intestinal, de manera que la cámara aérea que se presenta en el límite más extremo es que nos da la pauta del espacio que existe entre este objeto metálico y la cámara aérea, de manera que si va más allá de 1 a 2 centímetros ya se consideraba alta la malformación anorrectal. Ustedes entenderán que era muy difícil tener al neonato en esta posición para hacer este examen. Por eso es que posteriormente Peña sustituyó esta posición radiológica con otra que les muestro enseguida. Por otra parte, que ya no debe ser del dominio de ustedes ni tampoco es preguntas de examen, porque esto ya es más de especialidad, se pueden trazar varias líneas que nos establecen más claramente para poder darnos cuenta, a más del examen físico, identificar más o menos la complejidad de estas malformaciones. Esto es lo que propuso Peña, el neonato en posición de cúbito ventral que está apoyando toda la región abdominal y pélvica sobre un almohadón, de manera que repita este ángulo recto que significa el dorso con las extremidades, de manera que cuando se realiza también una placa radiológica, si ustedes ven, esta es la parte proximal y esta es la distal, en la radiografía de este paciente, esta es la parte proximal y esta es la parte distal, vale decir las extremidades. Y de manera que esta imagen aérea, vale decir que el contenido de aire que se alcanza en las primeras 24 horas y que garantiza ya debe estar en el extremo distal, marca perfectamente de la misma forma en relación al objeto metálico el espacio que existe entre esta cámara aérea y la piel. Bueno, esta es la posición que hoy en día adoptamos para sustituir al invertograma. No deja de ser un invertograma, pero es un invertograma más cómodo. Los estudios más avanzados en relación a los exámenes contrastados que se inyecta unas veces en el tubo intestinal y otras veces en las vías urinarias, de manera que con estos exámenes contrastados es sumamente claro para determinar dónde están los problemas. En este caso, por ejemplo, existe una comunicación entre el segmento intestinal, la vejiga y la eliminación del contraste por la uretra. Por tanto, acá ustedes ven que hay una fístula recto-uretral, prostática, pero que también llena la vejiga. Se puede utilizar también otros exámenes más finos como un colostograma distal, esto sobre todo para identificar las fístulas. Acá tenemos varias imágenes de colostogramas que nada más consiste en utilizar sustancia contrastada en el segmento intestinal y luego ver la continuidad que tiene con vías urinarias. El ultrasonido. El ultrasonido se puede también tener como un aporte complementario, pero
como les había indicado, dependerá mucho de la generación del ecógrafo con que contemos y dependerá también de la oportunidad que se tenga que nos pueda en el periodo prenatal otorgar la posibilidad de sospechar de un diagnóstico de malformación rectal, por lo que anteriormente les caractericé entre las varias posibilidades. Y la tomografía axial computarizada, esta nos sirve ciertamente para identificar, pero tampoco tiene mucha más ventaja en relación a las exámenes de contraste que se realiza, sobre todo para identificar las fístulas rectourinarias. Finalmente, acá hay un flujograma. Esto es para los varoncitos. Al examinar el periné, si encontramos un orificio estenótico anterior, pues es una fístula perineal. A eso se resume. Examinamos la región y hay un orificio anterior a lo que teóricamente debía de tener un orificio anal. En el punto que teóricamente esté el orificio anal, anterior a este, el orificio perineal, el orificio de descarga fistular está en la región perineal y hacemos el diagnóstico de fístula rectoperineal. Si al examinar el periné no hay orificios en el periné, entonces si hay meconio en la orina, nosotros tenemos que pensar en que hay fístula vías urinarias. ¿Y cuáles pueden ser? La fístula uretrovulvar, la fístula uretroprostática o la fístula rectovesical. No hay más posibilidad. Y si no existe meconio en la orina, pues es una malformación anorrectal sin fístula. En el caso de las malformaciones anorrectales de las mujercitas, el periné examinado, si vemos un orificio estenótico anterior, es una fístula perineal. Si hay meconio en los genitales externos o se trata de un orificio único y de genitales hipoplásicos, pues estamos en presencia de cloaca. Si el orificio está entre el himen y la piel perineal, es una fístula rectovestibular. Ahora, si no existe ningún orificio, igual que en los varones, es una malformación rectora sin fístula, una imperforación anal propiamente dicha. Con eso concluimos entonces la presentación de este tema. Creo que he intentado presentar desde un punto de vista muy práctico y no he incluido demasiado contenido clínico. Pero esto es lo más importante de lo que ustedes tienen que conocer de estas patologías, las malformaciones anorrectales, que si bien en la incidencia 1 en 2.500 parecería no ser muy alta, sin embargo en los servicios pediátricos, en los servicios de cirugía infantil, pues tenemos bastantes que operamos durante una gestión anual. Yo creo que con esto concluimos el tema y estudien y cuídense. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. No tiene de qué, que les vaya bien.